Vale, hola, ¿qué tal? Hola, Hola Hola a ¿cómo Cristina, todos. estás? Hola, José, hola Daniel Daniel, y hola Salvador. Salvador. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo gracias estáis? José, Cristina y Salva. Sí, Muy es bien, verdad, gracias gracias. a todos por vuestra asistencia. Muy bien, pues como idea de Salvador, pues podría iniciar él un poquito la charla de inicio, ¿no? Por decir algo. Vale, venga, muy bien, pues si queréis me aventuro yo. En realidad este Sí, encuentro, bueno, nació hace ya un tiempo por una propuesta de Cristina que me envió a mí una conferencia que había dado. Luego también nos la ha ido enviando a los demás. Yo también le propuse que estuviéramos más colegas, un poco, bueno, pues por ver también un poco nuestras distintas miradas, ¿no? Ya que Cristina tiene una visión del ICHIR que es un poco diferente de lo que usamos los demás. Entonces, bueno, yo creo que está bien que nos encontremos aquí los amantes del I Ching y bueno, y también invitamos a los que ven el vídeo que dejen sus comentarios porque desde luego el I Ching yo creo que es un punto de reunión que puede tener muchas miradas, ¿no? De hecho, cada cual tiene su propia mirada, ¿no? Lo que pasa Sí. es que, claro, yo hay cosas que me chocan un poquitillo en la forma en cómo Cristina lo usa y bueno, yo te quería preguntar. Y luego, si quieres, tú también nos preguntas y nos vamos haciendo ahí como una serie de preguntas y de cuestiones en primer lugar, hay un aspecto tuyo que tú dices que tú cuando haces consultas no usas las monedas, no usas ningún tipo de sistema para recibir un hexagrama, sencillamente tú vas a un hexagrama que es el que consideras más adecuado para esa respuesta, para ese tipo de cuestión. Pero claro, a mí aquí, por ejemplo, me surgen muchas dudas, ¿no? Yo te propongo una y tú me dices cómo la harías. Tú Vale, imagínate que tenemos tres opciones, por ejemplo, yo tengo tres ofertas de trabajo, tres ofertas de trabajo que son similares bueno, en condiciones, en empresas importantes, en cosas, tres ofertas que a mí me pueden venir bien. ¿Cómo elegirías tú ahí el hexagrama adecuado para saber cuál es la oferta que eh, más nos conviene en un sentido de que me conviene a mí y de que voy a ser benéfico también? Sabéis que yo siempre uso ese término en el I Ching. Para mí el I Ching no es solo que me beneficie a mí, sino que yo también sea benéfico, que yo me entregue a la vida, porque si solo ujú, le pido a la vida que me dé cosas, ya no. sabemos que está en una parte infantil o inmadura, ¿no? Entonces, bueno, inicio por ahí y vamos los demás diciendo lo que sea y tú nos cuentas, ¿vale, Cristina? Bueno, empezando, no se pueden preguntar tres cosas al ICHIN. Te digo por Ya, qué. Te pero digo por qué. yo te diría en tres tiempos diferentes. Yo Ah, no se hace sí, una pregunta múltiple, eso es cierto, sí, ¿eh? no preguntas múltiples. Mira, el I Ching es binario, está basado en el código binario, el uno y el 0. El uno es la Mm. línea entera y el 0 es la línea partida. El I Ching funciona, el I Ching es el primer sistema binario que existió en el mundo y esto está reconocido por Leibniz, que se le considera el inventor del sistema binario, ¿no? Y del cálculo infinitesimal. Pero Leibniz en su libro, y lo dice él, no lo digo yo, lo dice Leibniz, y además en el próximo libro que voy a hacer, como nadie me cree, normalmente yo creo que lo digo, y no me creen, pues en el próximo libro que voy a hacer de matemática binaria y vorticial, voy a poner el párrafo entero, la hoja entera de Leibniz hablando sobre el I Ching, que es de su libro, ¿no? Y además yo estuve en la biblioteca de Leibniz en Alemania consultando todos sus libros, ¿no? Bueno, entonces el I Ching es un sistema binario, hay que partir de ahí. Lo cual quiere decir que las preguntas solamente se pueden hacer cuando llegas como a una intersección y tienes la opción A y la opción B. Tienes dos opciones. Ahora bien, tampoco le puedes preguntar por dos opciones. ¿Por qué? Porque si le dices, me voy, por ejemplo, suponte que te dicen, tienes un trabajo en una tierra extranjera, ¿no? Por ejemplo, y no sabes si ir o no ir, ¿no? Bueno, pues entonces una opción es ir y otra no ir. Bueno, tú no le puedes preguntar a Lichín, ¿me voy a la tierra extranjera o me quedo en mi ciudad? Porque Lichín te dirá, sí, es muy bueno. ¿Muy bueno qué? ¿Me voy a una tierra Claro. extranjera o me quedo en la ciudad? Sí, es muy bueno. Y así. Entonces, de esas dos opciones tienes que elegir una, nada más, la que sea. ¿Me quedo en mi ciudad o me voy a una tierra extranjera? Ahora sí, ahora el I Ching te va a contestar. ¿Qué es lo que te va a contestar el I Ching? Todo lo que te va a pasar en esa opción. No te va a decir si sí o si no o lo que tienes que hacer. No, te va a decir, si vas a una tierra extranjera va a suceder A, B, C y D, porque está basado en las leyes de causa y efecto, que son científicas también. Entonces te va a decir, si vas a una ciudad te va a pasar A, B, C, D, Y y Z. Cuando tú ves eso tan claro, ya dices, pues me voy o no me voy.
Ahí es donde tú ya eliges. ¿Entiendes? Entonces, eso es muy fácil con mi sistema, porque cada capítulo, yo digo, mira, yo acepto todos los, o sea, no estoy en contra de ningún sistema, lo puedes usarlo de la manera que quieras. El I Ching siempre te va, tengo un papel, además está en Telegram, tengo como un canal que acabo de empezar en Telegram, y ahí hay un artículo que se dice por qué el I Ching siempre da la respuesta correcta, y ahí lo explico. Pero bueno, lo voy a explicar ahora un poco rápidamente. El I Ching siempre te va a dar la respuesta correcta, te salga la moneda que te salga y te salga el capítulo que te salga, el hexagrama que te salga. ¿Por qué? Porque el I Ching está basado en las leyes de causa y efecto. Cuando tú lees, por ejemplo, le estás preguntando si quieres ir a una tierra extranjera y puede que te salga el hexagrama de la montaña, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a leer la montaña, como todo ese desarrollo de la montaña está basado en las leyes de causa y efecto, tú automáticamente lo estás redireccionando a tu pregunta. Y entonces dices, anda, me ha contestado justo lo que yo le estaba preguntando. ¿Por qué? Porque tú empiezas a decir, pues si la montaña hace tal, pues entonces yo hago tal, si la montaña hace tal, lo hago tal. Pero hay una cuestión en el I Ching. El I Ching y los 64 hexagramas son súper específicos de situaciones de que estamos en el mundo. Por ejemplo, hay un capítulo en el I Ching que dice, cuando vayas a una tierra extranjera, bueno, pues es que es facilísimo, vas a ese capítulo y te va a dar la respuesta. Yo lo asimilo a lo siguiente, tú estás en una habitación y está a oscuras, ¿no? Y quieres ir de la puerta a la ventana. Entonces, claro, a oscuras te tropiezas y no vas. El I Ching lo que te va a hacer es encender la bombilla. Ahora, te puede hacer una cosa, encender, si tú coges una vela, con perdón de Argentina, por favor. Está bien, está bien. Si lo Queda digo muchas comprendido. veces es porque ya sabéis que en España lo decimos. Sí, Bueno, sí, pues si tranquila, tú Cristina. tomas una vela, entonces vas viendo y vas esquivando los muebles y llegas a la ventana, ¿verdad? Vale, entonces vas a llegar. Ahora bien, si vas al capítulo de I Ching que te dice exactamente, lo que haces es encender la luz entera. Entonces vas rápidamente y llegas a la ventana. Eso es lo que hago yo con mi sistema. Que si vas a una tierra, si quieres ir a una tierra extranjera, vas a leer el capítulo La tierra extranjera. Si estás agotado y no tienes fuerzas, vas a leer el capítulo del agotamiento. Si estás estancado, porque todo lo que quieres hacer no te está saliendo, te vas al estancamiento. Si estás rodeado de gente negativa, por ejemplo, que hay un capítulo, si estás la gente que está a tu lado te está haciendo, no te deja hacer nada y tienes negatividad, te vas a ese capítulo. Si estás, no sé, cada capítulo tiene una definición en mi libro que define exactamente cuál es tu situación. Entonces es muy fácil. Te vas a ese capítulo, lo lees y te da la respuesta. Sí, a Me ver, en gusta. ese sentido. Bueno, Sí, perdón, adelante, Salva. Daniel. Dime, No, no, dime. no, no. Agrega vos Vale, porque hiciste la pregunta inicial vos, vale, después ya venga. agrego algo, por favor. Vale. Sí, que, a ver, yo sí, sí que veo que cada uno de los hexagramas, lógicamente, es una idea arquetípica que se Sí, amolda a circunstancias de la vida y que como complemento a una pregunta podríamos consultarla además para saber cuál sería la actitud correcta o ampliar un poco. Pero como yo veo el I Ching que me da una respuesta que está más relacionada con mi parte inconsciente, eso que no veo, por eso yo suelo hacer consultas. Y cuando decía antes lo de las tres ofertas de trabajo, por poner un ejemplo, no lo hago en una tirada, haría tres. O sea, yo ah, os digo cómo yo lo hago. Por vale, vale, ejemplo, sí, 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 dentro sí. de estas tres, yo elijo una primero para ver si esa, la que más me apetece, por lo que fuera, ¿no? Si ya veo que esa respuesta me da es favorable, sencillamente ya no vuelvo a hacer consulta, Vale, ¿vale? vale, Me sí, quedaría sí. con esa. Si me dice que no es favorable que yo vaya por ese camino, pues porque habrá dificultades, porque yo no voy a ser suficientemente competente, Sí, quizá, bueno, por cualquier cosa, me voy a la segunda opción y vuelvo a hacer otra consulta, solo para ella. sí, 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 Entonces, eso del mismo entiendo. Ahora modo, sí. miro si es favorable o no, así hasta como máximo tres posibles preguntas, ¿no? Y dentro de que la circunstancia es muy parecida, la oferta, es por poner ejemplo, la oferta de trabajo, es muy similar, una oferta para la cual yo estaría preparado, pero cada una de las respuestas va a ser muy posiblemente diferente, ¿no? O muy diferente, hasta el punto que una puede ser muy favorable y otra completamente desfavorable. Y eso es a mí lo que me ayudaría a elegir. Claro, si yo elijo, disculparme la voz, si yo elijo desde mi parte consciente, yo me voy a ir a un capítulo, voy a ver una parte que me va a dar una información valiosísima, por supuesto que sí, pero ¿dónde está, digamos, mi interrelación de mi parte inconsciente con todo el entorno, con todo eso que yo no puedo ver?
porque hay partes de nosotros que no vemos con nuestra mente racional. No sé si me explico. Y bueno, y aquí dejo eso. Y dejo a Daniel que amplíe esto. Bueno, en principio quiero agradecer la convocatoria de este encuentro. Es un placer. Tuve la ocasión de conocer a Salva ya hace año y medio, después por intermedio de Salva a José Díaz a través de su canal y por supuesto a vos, Cristina. ¿Te puedo tutear? No sé si... Sí, 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 Porque por supuesto, sí. con mucho cariño y respeto. Y a Cristina también te he visto en YouTube, en diferentes lugares, porque bueno, como soy un hombre, ya tengo 62 años, hace 30 años que estoy vinculado con el I Ching, con el Qigong, el Tai Chi, la Ah, meditación chicón, Zen. muy bueno. Exacto. Obviamente soy un hombre curioso, interesado en seguir aprendiendo y estos medios nos han facilitado precisamente que nosotros cuatro hoy estemos conversando. Quizás sin estos medios no sabríamos siquiera que Sí, es verdad. existiésemos, excepto que tuviésemos la posibilidad de editar un libro y darlo a conocer, ¿verdad? Pero bueno, así que agradezco esta posibilidad. Las veces que te he escuchado, en principio he valorado tu experiencia en China, el conocer el idioma, o sea, estar, digamos, en la cuna donde este libro surgió. Me había quedado de una de tus tantas conferencias, aquello de que en China es un libro, el I Ching, que no se conoce tanto como el occidental puede suponer. Yo a veces hago la broma en relación a la Argentina, que es el país en el que nací, en el que vivo, que no todos los argentinos somos bailar el tango por ser argentinos, ¿no? Sí, exacto, Necesariamente. exacto, exacto, sí. Para no extenderme en una especie de autopresentación, quiero enlazar lo que voy a decir con lo que acaba de mencionar Salva. Porque si bien yo también asumo la importancia de lo que yo llamo causas para un determinado efecto, dentro de esas causas yo sumo el hecho de esto que surge del subconsciente, de aquello, como bien decía Salva, que no conozco, porque me ha pasado, y seguramente a ustedes también, en más de una ocasión, hacerle una pregunta muy concreta al libro por algo muy específico y resulta que la respuesta que surge cuando yo la empiezo a indagar, de antemano no cuadra con la pregunta. Cuando sigo indagando me doy cuenta que en realidad el Claro, libro me está contestando algo más profundo, más interno, que claro, estaba vibrando en mí, no con sí. mucha claridad. Entonces digo, me suena, y que se entienda bien, que estoy haciendo una interpretación por lo que están explicando, lo cual puede ser equivocada. Digo, si yo voy directamente a un capítulo que me va a hablar de una situación por la que estoy pasando, me da la impresión que voy a estar muy sujeto, como bien dices algo, solo a una linealidad consciente con la situación, en lugar de, por decirlo de alguna manera, dejarme sorprender por aquello que precisamente no está a las claras, razón por la cual también hago la consulta, y ver qué más tiene, por así llamarlo, no solo el I Ching, sino el universo, para mostrarme de aquello por lo cual yo consulto. Así que traslado la inquietud, no es tanto una pregunta, sino para, digamos, yo sumaría una palabra que la voy a poner entre comillas, porque viene de Carl Gustav Jung, como es la sincronicidad. No se me ocurre otra en su lugar, pero la voy a sumar porque entiendo que la causa y el efecto me resulta todo muy lineal y digo, en una realidad cuántica como la que vivimos, aunque nuestros órganos sensoriales no la puedan captar, me parece que si todo está conectado con todo, ¿desde dónde viene ese todo para llevarme a un punto específico? No sé si soy claro con el comentario y se los comparto. Bueno, es que la cuestión es que el I Ching, aunque tú le consultes un hesagrama específico, todo eso del subconsciente te lo va a dar él, como si dijéramos. Precisamente cuando vas leyendo todo eso que dices tú que estaba escondido dentro, bueno, que no lo sabías, ¿no? Que estaba oculto, precisamente Sí, al empezar a leer el hesagrama, él te lo va a dar. O sea, es exacto. como si lo de los muebles que yo digo, tú quieres ir de la puerta a la ventana y crees que hay una cama y un sillón, porque es tu pregunta, ¿no? Y cuando enciendes la luz ves que hay una mesa y una cama y un sillón y otra mesita pequeña y una lámpara y otra. Todas esas cosas que están ocultas, que tú creías que estaban ocultas, cuando empiezas a leer el hesagrama, te le está dando. O sea, que no es que sea una cosa de, oye, sí, coge un tren y vete a tal de esto, que va a estar muy bien y vas a encontrar un apartamento enseguida y te van a dar un puesto en la universidad. No, te va a llamar a todo lo subconsciente que tú tienes, todo el subconsciente y todo el consciente, las dos cosas juntas,
Te va a decir las cosas que están relacionadas con causa y efecto y las cosas que tú tienes dentro que te impiden ver ese tipo de desarrollo de causa y efecto. Por supuesto que el subconsciente es súper importante, pero yo aquí tengo que decir lo que digo siempre, que creo que Jung, y esto parece que es un anatema, ¿no? Que Jung no conocía el I Ching en absoluto porque no, el I Ching no sigue el principio de sincronicidad. El principio de sincronicidad de Jung es acausal, acausal. Y el libro del I Ching, otra cosa no será, pero es un libro de causas y efectos. Y además, mira, en cada hexagrama prácticamente del I Ching hay una frase que dice, el sabio conoce el germen. Eso se repite hasta el infinito en el I Ching. El sabio conoce el germen y como conoce el germen puede predecir el futuro. Si alguien puede predecir el futuro es porque existen las leyes de causa y efecto. El hecho de que el I Ching no esté conocido en China es porque ellos lo consideran un libro supersticioso. ¿Y por qué o de adivinación? Porque adivinación, claro, que eso, perdonad que me repita, pero es que lo repito casi siempre, adivinación viene de divinare, que es del latín, que significa Dios, y consiste en conocer algo por medio sobrenatural, por alguien que viene y te lo dice, y tú te lo crees o no te lo crees. Mientras que predicción viene del latín también, pre significa antes y dicere significa decir. Lo que significa es decir algo antes de que acontezca. En eso está basado la ciencia. Si tú diseñas un avión con X carga y tal y cual, el avión vuela, si no, no vuela. Entonces, las causas y efectos siempre son así. Yo afirmo rotundamente, y yo sé que esto vamos, no sé si me van a llevar a la hoguera por esto o algo así, afirmo rotundamente que Jung no conocía el I Ching, en absoluto, porque el principio de sincronicidad es acausal. Entonces, como yo explico, o sea, las cosas que se producen al mismo tiempo, como él llamaría sincronías, que se producen al mismo tiempo, son como agujeros negros del tiempo, son como colapsos gravitatorios, igual que los agujeros negros del espacio son colapsos gravitatorios. Las casualidades, como decimos, que llamas a alguien y esa persona te está llamando, ¿no? Que eso sería lo que sería la sincronicidad, pues sucede porque el tiempo se colapsa y sucede al mismo tiempo, pero no es acausal, es siempre causal, es siempre causal. Y el I Ching, el sabio conoce el germen. Mira, si tú tienes un jardín y pones una semilla de un manzano, porque te gustan las manzanas, la escondes dentro de la tierra, ¿verdad? Entonces viene un amigo y tú le dices, mira, aquí va a haber futuro, un manzano. Y te dicen, no, qué tontería, ¿por qué dices eso? Yo solo veo tierra. El amigo se va, el amigo vuelve y ya hay unas cositas surgiendo, como unas raicitas, ¿no? Y te dice, uy, ¿eso qué es? Esas ramitas. Y tú dices, esto va a ser un manzano. Y te dice, qué tontería, yo solamente veo unas rayitas, o sea, unas hierbecitas. Y tú dices, sí, pero va a ser un manzano. Y te dicen, ¿y por qué? Porque he puesto la semilla de un manzano. Si pongo la semilla de un peral, va a crecer un peral. Eso es el I Ching. De ahí nos escapa el I Ching. Porque es que además lo dicen, no es que yo lo diga, es que lo dice, el sabio conoce el germen. Y como conoce el germen, puede predecir el futuro. Entonces, el I Ching es un libro de causas y efectos. Lo que pasa es que esas causas y efectos yo no las veo yo veo que engloban también el subconsciente. Yo no lo veo como una cosa, no sé, estática de eso, de que tienes que coger el tren y llegar a la ciudad y hacer esto y esto. No. Cuando estás leyendo el hexagrama te está despertando todas las cosas que tienes dentro para, por ejemplo, no querer ir. De hecho, cuando yo hago consultas les digo que primero hagan la consulta según los hechos. Segundo, que hagan todo lo que la gente está a su alrededor le está influyendo en esa consulta, porque eso es muy importante. Tú tienes unas ideas, pero la gente te puede llevar en otra dirección. Entonces, todo eso es el subconsciente. Lo que ocurre es que yo lo que hago es que tú tomes una postura activa con la consulta. O sea, que tú primero te investigues a ti mismo y lo que puedas del subconsciente, lo demás te lo va a dar el I Ching, y que tú mismo te busques tu respuesta, porque la respuesta la tenemos dentro de nosotros. Lo que pasa es que no la sabemos ver. Y lo que hace el I Ching es nos abre la luz, nos pone la luz y entonces ya lo vemos con mucha claridad. Pero a mí lo que me gusta es el esfuerzo de encontrar dentro de nosotros mismos la respuesta.
Bueno, una Muy bien. cosilla por aclarar sobre el tema este de la sincronicidad y Jung. Jung, cuando habla de la sincronicidad en su prólogo, de lo que habla es de la sincronicidad a la hora de recibir la respuesta. Jung, hasta donde yo conozco, no estaba en contra de la causa y el efecto. Pero bueno, también es cierto que reducir el I Ching a Jung es una tontería, sin lugar a dudas, porque Jung solo llegó muy, muy después, ¿no? Entonces, yo no sé si lo llegó a conocer mucho o poco, pero vamos, siempre entendí eso. De hecho, hicimos un capítulo con Daniel y con Marcos, que le mandamos un abrazo, que tenía que estar aquí hoy, pero no ha podido por un problemilla de salud que tiene que atender a su mujer. Y estuvimos hablando precisamente del prólogo de Jung, hicimos una charla un tanto Sí, larga, donde veíamos eso, ¿no? Y bueno, también un poco la importancia, que yo creo que ahí coincidimos también, en cómo la propia interpretación del ser humano influye en los acontecimientos y en la Claro, naturaleza. Entonces, totalmente, sí, sí, pero eso, sí, sí. yo por lo menos, yo no sé por qué dices que Cristina, que Jung veía el I Ching como sincronicidad. Yo creo que solo él entiende la sincronicidad a la hora de recibir la respuesta, porque él ponía un ejemplo, que tú estés en un estado emocional concreto, eso no es causal con respecto de que las monedas salgan cara, cruz o uses las varillas o lo que sea. O sea, es causal con respecto de que recibas un hexagrama. Él habla de que ese hexagrama se recibe por esa serie de conexiones que él conoce o llama sincronicidad, en el cual tú cuando te lees en ese hexagrama dices, es cierto, y cuando te lees con sinceridad y con verdad, con ese esfuerzo que tú dices, que por supuesto estoy totalmente de acuerdo, hay que hacer un esfuerzo en entenderse a uno mismo, pero eso a través de las palabras de I Ching. Yo por lo menos, para mí I Ching, como es un maestro, lo que decía antes, ¿no? Hay veces que yo con mi propia mente racional de lo que ahora veo, soy incapaz de profundizar un poco más allá. Cuando hago la consulta al I Ching, cuando el I Ching ya me devuelve ese resultado a través de esa, vamos a llamar, sincronicidad, y me vuelvo a leer, o sea, me empiezo a leer a través de ahí, ahí es cuando empiezo a darme cuenta a veces de mis miedos, de mis tonterías, de las trabas, a veces también de las Sí, facilidades que 2 minutos antes era incapaz de ver, no podía. ¿Por qué? sí, Porque nuestra claro, mente también está llena de sesgos, está llena de deseos, está llena claro. de, bueno, lo que muchos dirían lo que son los inferiores también, ¿no? Está llena de patrones, de comportamientos, de creencias. Y saltar esas creencias es muy difícil si no tenemos una ayuda de Claro. un maestro, en este caso puede ser el I Ching, puede ser un terapeuta, puede Sí, ser un sí, amigo. sí, sí, cualquiera, ¿Verdad? sí. Muchas veces cuando llega un amigo dice, oye, que te estás equivocando por aquí y tú no quieres recibir esa respuesta, a ti no te gusta porque ¿quién tiene la Sí. razón? Solamente yo. Así somos, esa es nuestra mente, ¿no? Entonces, claro, yo para mí, Jung lo que habla es de esa sincronicidad ahí en el momento de recibir la respuesta, pero por supuesto, como bien dices, claro, el sabio conoce el germen, claro que el I Ching también es un texto de causa y efecto, sin lugar a dudas, en tanto en cuanto al desarrollo de su sabiduría y eso, pero también decir que no es un libro que lea el futuro, porque el futuro es abierto. A mí lo que me gusta de Lichín es que el futuro es abierto. ¿Por qué? Porque tiene que ver también lo que decíamos antes con nuestra propia actitud. Tú puedes recibir un resultado sorprendentemente favorable, pero si tu actitud no es correcta con respecto Bueno, de claro. eso, al Hombre, final eso va a sí. haber una desviación. Bueno, es que, claro, por supuesto, el I Ching lo que ocurre, bueno, en el libro que yo tengo, primero analizo la imagen y todo el simbolismo de la imagen. El segundo párrafo tiene 3 párrafos solamente. El segundo párrafo es el significado de la imagen de la naturaleza según esas leyes. Y el tercero es el de la acción, y esa acción, por supuesto, te dice que la tienes que hacer aparte de una manera ética, porque el I Ching es un libro de ética, que también ahora voy a hacer un estudio comparativo entre Confucio, I Ching y Kant, que es el otro libro que tengo ya, que ya no sé cuántos libros tengo en espera, en lista de espera. Y entonces, claro, por supuesto que te dice, a ver, cuando yo digo lo de la causa y efecto, es que yo lo veo todo abierto también. O sea, cuando te dice, él te va diciendo unas causas y unos efectos, cada causa y cada efecto está abierto, porque tú dices la causa A y dentro de la causa A tú puedes irte de ahí y volver o revolver. Te dice el efecto B y puedes luego, inclusive también en la retrocausalidad, que es un principio ahora de la física cuántica, también está contemplado que tú puedes no borrar del todo, porque el pasado no se borra, sino atenuarlo y hacer otro camino neuronal, que eso también ahora en el libro que viene lo voy a desarrollar. Entonces, para mí las causas y efectos están súper abiertas, porque en cualquier momento de ese camino tú puedes abrir
Y cuando te dice, por ejemplo, vas a tener éxito en una tierra extranjera, por ejemplo, digo, usando lo más importante, que es uno de los principios que yo he usado siempre, el respeto, pues fíjate tú lo abierto que te deja a ti en el momento que llegas a una tierra extranjera a usar ese respeto. O sea, te abre un abanico de posibilidades, pero son causales. Porque si dice que te emplees la burla, por ejemplo, pues entonces te va a ir muy mal. Y por supuesto que la actitud de la persona lo hace todo, claro, porque por mucho que el I Ching te diga, si tú no tienes la actitud y consideras que te va a ir todo mal, pues te va a ir todo mal. Se me ocurre agregar algo. En principio, no sé, José, si querés mencionar Sí, algo José, de todo dime. lo que estamos Bueno, diciendo. pues voy a dar mi opinión. Mi opinión es sencilla, ¿no? Muy sencilla. Yo pienso que cada persona que adopta la ejecución oracular, ya sea tarot, sea I Ching o sea cualquier otro método, siempre va a lograr una respuesta, ¿no? Sí, total. Y si opta por determinada técnica, es porque esa serie histórica de respuestas que le ha dado ese método, pues se adapta muy bien o le ha ido muy preciso en su caso, ¿no? Por eso entiendo a Cristina y creo que le es muy útil esa forma de consulta, ¿no? Abriendo las páginas, leyendo cada tema referente a tal otro. Lo que pasa es que, bueno, para mí en concreto, el I Ching sería, o sea, el hexagrama sería el objeto, como ya dijeron algunos entendidos, y las líneas el sujeto, ¿no? Entonces, el sujeto es más importante si hay una pregunta, si hay una cuestión, una preocupación, y se va a una línea o a dos líneas concretas. Entonces ahí le puede dar una clave importante, ¿no? Para la resolución de su inquietud, de su problema, ¿no? Y en ese sentido, pues eh, no contemplo ejecutar ese sistema oracular de esa forma, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sea válido, por supuesto que es válido, y no solo a Cristina, a cualquier persona que quiera probar o que le parezca interesante ese método, pues le puede ir bien también. A eso no digo que no, ¿no? Y luego respecto a Jung, entiendo que la sincronicidad y toda la polémica esta que hay, ¿no? Que si el libro es causal, no es causal. Eh, yo creo que Jung fue el referente, ¿no? A Occidente. Sin Jung, pues no existiría el I Ching ahora mismo, ni en Europa, ni en América, en lo que es el mundo fuera de China, ¿no? Y a eso pues le debemos bastante. Jung era un ser iluminado, diríamos, ¿no? Porque ya venía de familia, su madre era medium, y siempre estuvo muy interesado por los temas de la mente y de fenómenos extraños, ¿no? Que le iban sucediendo tanto a él como a personas de su entorno, ¿no? Entonces de ahí pues se obsesionó, entre comillas, con el I Ching, vio un sistema distinto, un sistema muy misterioso y por eso llegó a desarrollar un tremendo prólogo, ¿no? Del cual, pues, lógicamente, porque era muy denso, pues es criticable actualmente. Y simplemente, pues, agradecer a Jung que lo hubiera hecho, que hubiese dado a conocer el libro desde su punto de vista, tenga más razón o menos razón, ¿no? En la visión de I Ching. Y bueno, la historia es más conocida, ¿no? A lo largo de ahí, del siglo XX hasta el siglo XXI, han habido muchos autores, han expresado sus distintas opiniones del punto de vista más primitivo de lo que era el oráculo antes de la llegada del hombre occidental, de los cristianos, de esa gente, ¿no? Como Wilhelm. Y, y bueno, pues todo habría que analizarlo, ¿no? Todo es interesante, de todo se puede, de cualquier autor se puede aprender y luego elegir el autor que más nos convence, el que menos nos convence, y siempre es bueno practicar sus consejos, ¿no? Tanto en la forma de proceder a una consulta, al estudio de las líneas, ir tanteando, y así pues nos hacemos una idea, y si de nosotros mismos nos surge una nueva teoría, una nueva
práctica, pues ponerla también en marcha, ¿no? O sea, le doy credibilidad a la creatividad, ¿no? Siempre que sea responsable. Sí, sí, Se a me mí me parece... ocurre, Ay, perdona, sí, no, por favor, Cristina. No, se me ocurren varias cosas. Quiero ser ordenado para no irnos por las ramas y que todos tengamos el tiempo que necesitamos para expresar lo nuestro. Creo que todo lo que estamos compartiendo es muy enriquecedor. Cada punto de vista, cada experiencia que cada uno tengamos con el libro, porque, por ejemplo, yo llevo 1 año y medio dirigiendo un grupo de autoconocimiento a través del I Ching, con alumnos que han tenido el coraje de, como bien decía Salva, ¿no? Mirarse a uno mismo o, como decías vos, Cristina, de atreverse a encontrar las respuestas en uno, porque siempre están en uno. Cuando uno pregunta algo sobre uno, las respuestas están en uno. Podemos no tenerlas claras y necesitar herramientas para encontrarlas, pero están en uno. Y la verdad que, por ejemplo, una de las tantas clases que hemos tenido, yo les propuse un día que primero nos sentáramos en meditación, simplemente a respirar, no era una meditación guiada, y que en un momento determinado, ya después de un tiempo importante de práctica, el primer trigrama que se les viniera a la mente, ¿sí? Lo plasmaran en la mente como el trigrama inferior. Y que el segundo trigrama que venía a la mente lo plasmaran como el trigrama superior. Como primer ejercicio. Bueno, surgió eso, cada uno leyó el hexagrama que correspondía. Obviamente había una interrelación importante entre esa figura que aparece, por así decirlo, espontáneamente, y lo que el texto decía. Y después les dije que observaran otra vez con los ojos cerrados el hexagrama y que vieran con cuál de las 6 líneas resonaban, como, por decirlo de alguna manera, línea de cambio posible. Y bueno, precisamente ocurrió eso. Cada uno, les dije una sola línea para no extender el trabajo mucho, ¿no? Si fueran más es más complicado. Y esa es una manera que a mí se me ocurrió creativamente, no la leí en nadie, dije, bueno, a ver qué pasa, ¿no? O sea, porque además son todas propuestas hechas con el respeto que este libro merece, porque el mayor respeto lo tenemos que tener hacia nosotros mismos. Estamos queriendo conocernos y tenemos una herramienta maravillosa como esta, así que tratémosla de esa manera. Por otra parte, quería decir que creo que vamos a coincidir todos, las palabras son muy importantes y nos conectan, pero también están limitadas, ¿sí? No solo a su expresión etimológica, sino a cómo resuenan en nosotros determinadas palabras. Por ejemplo, cuando Cristina habla siempre de causa y efecto, cuando yo la escuchaba antes y ahora lo aclara, a mí, y esto tiene que ver conmigo, me sonaba solo como un trayecto lineal, como algo A, B, C y nada más. Ahora cuando dice ampliamos, se me ocurrió lo siguiente, y dejo la palabra a ustedes. Claro, cuando nosotros tiramos las monedas o las varillas y salen 3 líneas de cambio, por decir, lo cual implica un gran trabajo porque, como bien señalaba José, el sujeto, la tarea específica del consultante son las líneas, porque lo otro es, bueno, esto es lo que está sucediendo. ¿Lo voy a abordar o no lo voy a abordar? ¿Y cómo y de qué manera y en qué tiempo? Ok, las líneas. Vienen 3 líneas de cambio. Sobre todo si esas 3 incluyen la tercera y la cuarta, que por lo general suelen ser zonas complejas. Como cada línea tiene un tiempo cronológico específico que tengo que atravesar para atender lo que la línea propone, no siempre ese tiempo lo voy a tener a disposición para poder resolver cada una de esas 3, 4 o 5 líneas, si fueran tantas, ¿verdad? Entonces, ahí se abre otros caminos, otros hexagramas, que ya no sería el tendencial, que a simple vista sabemos cómo armarlo, sino que aparece otros probables hexagramas, otras probables situaciones, producto de que no he tenido el tiempo, sobre todo si se trata de cambiar cuestiones de carácter que sabemos que no se cambian de un día para el otro, y sobre todo si son hábitos de muchos años. Entonces digo, ahí se abren las causas y el efecto, y me parece que si la física cuántica dice que una misma partícula puede estar en 2 lugares al mismo tiempo y nosotros estamos hechos de partículas, ¿por qué no pensar la sincronicidad más allá de la significancia que para Jung haya tenido, también como esto que estoy diciendo? Es decir, bueno, ¿desde cuántos lugares yo puedo empezar a atar cabos para llegar a un punto específico, aún sabiendo que van a quedar muchas aristas sin poder abarcar, porque estamos limitados nosotros también para poder abarcar la totalidad de una información
que nos puede exceder, porque si somos espíritu, y somos cuerpo, y somos mente, y somos historia, y somos sociedad, y somos naturaleza, bueno, ¿desde cuántos lugares podemos abordar una respuesta dentro de esos límites que somos para tener la mayor claridad posible para tomar una decisión, pero sabiendo que está quedando liberado por ahí, por donde sea, por el universo, un montón de otras cosas que quizás con el tiempo pueda terminar de aclarar en mí? No sé si soy claro con lo que estoy explicando. O sea, estoy utilizando la causa y el efecto, pero la estoy diseminando para que no nos quedemos en una linealidad que además es muy propia de nosotros como occidentales, esta cuestión de pensamiento lineal, pasado, presente, futuro, ¿verdad? Y poder expandirnos a una mirada oriental, que de esto, Cristina, seguramente sabes mucho, donde, por ejemplo, la dicotomía cuerpo-mente no existe en Oriente, ni en la India, ni en China, ni en Japón. Entonces nosotros que estuvimos muy culturizados de esa manera, tenemos que también hacer una ruptura de nuestra forma de interpretar la vida y ver hasta dónde podemos verla de una manera mucho más abarcativa. No sé si soy claro con lo que digo. Pues, ¿quieres hablar, Salvador, a esto? No, adelante tú, Cristina. Bueno, vamos a ver, lo que pasa es que yo hago una diferencia con el I Ching. Una es el conocimiento del I Ching y otra es la consulta. Para el conocimiento, yo todas las técnicas como la tuya me parece buenísima, que cojas un hexagrama. Por ejemplo, yo tengo una colección de tarjetas del I Ching también, que son todos los cuadros, porque yo por cada hexagrama he pintado un cuadro. Entonces o el libro, yo digo que, por ejemplo, porque claro, el libro no lo puedes leer linealmente como si fuera un libro, ¿por qué no? Porque la sabiduría es muy amplia. Entonces yo les digo, bueno, tú abres el libro, de repente ves un cuadro del trueno, entonces lees ese capítulo. Entonces, la forma, para mí el I Ching tiene como dos vertientes. Una, su conocimiento, que puede ser de todo tipo que quieras, pues las líneas, con los hexagramas, con las cartas, viendo capítulos, viendo montañas, viendo lagos, viendo lo que supone un lago en el capítulo. Yo lo que quiero es que se aprenda de la naturaleza también. Cada vez que vas a un lago, mira, el cuadro que tengo aquí detrás es la verdad interior. La verdad, bueno, no sé si lo veis, no sé si veis que Sí, hay ondas en el lago, sí, ¿verdad? Bueno, pues este es el sí. 61, la verdad interior. La verdad interior, por eso en China me tratan tan bien, porque se lo explico muy sencillo, ¿no? La verdad interior, si tú le dices a alguien la verdad interior, es un concepto muy abstracto. La verdad, ¿qué es la verdad? Y interior, ¿qué es interior? Entonces, esto es viento sobre el lago. El viento es invisible, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero si está en el lago, va rizando las aguas y se va viendo el efecto del viento sobre el agua. ¿Ok? Bueno, entonces, la verdad interior habla de la bondad, porque es la bondad. La bondad, si yo ahora os miro a vosotros cuatro, no sé si sois buenos o sois malos, vamos, en un sentido, ¿no? Pero si hacéis buenas obras, y por eso también por sus obras los conoceréis, si hacéis buenas obras, que sería el lago, el viento haciendo su efecto en el lago, entonces sí podéis saber que una persona es buena. Entonces, solo por las obras se conoce a las personas. Y eso es el ejemplo de la verdad interior, porque si no son conceptos muy abstractos que es muy difícil que algunas personas lo vean. Entonces, para conocer el I Ching hay todas las vías posibles, habidas y por haber, son buenísimas. Pero para hacer una pregunta concreta, es que las preguntas a veces, por ejemplo, bueno, mi caso más traumático, ¿no? Como si dijéramos, es cuando yo sentía, por ejemplo, mira, una cosa muy curiosa. Me faltaba un mes para terminar medicina, los estudios de medicina en la Autónoma, además muy complejos y además los hice trabajando todo el tiempo, ¿no? Bajando en las urgencias 10 horas. Bueno, fue horroroso. Me faltaba un mes para terminar y yo sentía un peso en los hombros real, sentía un peso y se me ocurrió decir a la gente que iba a dejar medicina. Bueno, no imaginas lo que me dijeron, de todo, estar loca, estar no sé qué, no sé cuántos, termínalo y luego si quieres no lo haces, pero yo no quería ni siquiera terminarlo, porque no quería el título, ¿sabes? Bueno, entonces le fui a un capítulo de I Ching que se llama La liberación. Yo lo que quería era liberarme, pero es que esto no es una causa y un efecto así concreto de tomar un pan con azúcar, ¿entiendes? Yo quería liberarme, fíjate qué concepto tan amplio.
pero quería liberarme. Yo no estaba deprimida, yo no estaba con gente negativa, yo no estaba yéndome a una tierra extranjera, no, yo quería liberarme. Y fui a un capítulo que es la liberación. Ese capítulo, bueno, lo resumo, ¿no? Te habla de que la gente te está influyendo tanto que eres incapaz de ver lo que tú realmente quieres. Entonces, el consejo, pero es que estas cosas son muy concretas para consultas. El consejo es, no hables a nadie más, no se lo digas a nadie. Te retiras no te retiras a un convento ni cosas de esas. No lo menciones más, porque te están influyendo tanto que eres incapaz de tomar una decisión. Bueno, estoy traduciendo un poco, ¿no? El capítulo. Así hice, efectivamente lo hice y claro, lo vi tan sencillo que cuando acabó el curso yo no me presenté y yo no soy médico. He estudiado medicina, pero no soy médico. Entonces, lo que te quiero decir es que una cosa es el conocimiento tan inabarcable que tiene el I Ching, que podemos estar años, bueno, yo llevo años también no sé cuántos, 30 o 40, ¿no? Ya he perdido la noción, estudiándolo y cada vez aprendes algo más. Y de cualquier manera, con el I Ching, con las cartas, con los hesagramas, haciendo combinaciones, lo que quieras. Pero otra cosa es la consulta concreta y esa siempre está reflejada en un hesagrama. Eso es verdad, eso es verdad. Oye, yo os lanzo una pregunta para que me respondáis un poquillo todos, si queréis, y es, cuando recibís una respuesta, ¿cómo sentís que hay una certeza ahí? Como, ¿qué os dice que esa respuesta y ese mensaje es certero? ¿Cómo le hacéis caso de verdad? ¿Cómo sois obedientes, por decirlo de esta forma, a ese mensaje? ¿Se Bueno, entiende la pregunta? déjame un momentito que lo conteste con esta pregunta Sí. de la medicina porque es muy concreta. En primer lugar, yo sentía un peso en los hombros y quería liberarme. Entonces ya de por sí el capítulo la liberación me venía bien. En segundo lugar, me empezó a decir que había mucha gente que me estaba influyendo. Y efectivamente yo me di cuenta de que había mucha gente que me estaba influyendo. En tercer lugar, me dijo que me tenía que retirar y entonces le haces caso. Y luego a lo mejor, bueno, que me tenía que retirar y me retiré. Y en el momento que me retiré ya me pareció tan sencillo todo que realmente vi que me daba la respuesta. Ujú. Bien, gracias. ¿Y vosotros cómo lo veis, José y Daniel? ¿Cómo sentís esa certeza? Bueno, a mí en mi caso casi siempre se da esa certeza, ¿no? Casi siempre me sale el hexagrama del tema, del asunto. Y cuando más me pierdo en el momento del hexagrama, el hexagrama casi siempre suele coincidir, ¿no? Por lo menos últimamente en cada consulta que he hecho, ¿no? Donde más me puedo perder un poco es en las líneas, ¿no? Pero perder en un sentido en que a lo mejor o no acepto la respuesta, ¿no? O el consejo y entonces pues empiezo a darle un poquito de vuelta. Y puedo optar por hacer otra pregunta que sea parecida pero no la misma, de forma diferente y ya me va aclarando la cosa, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya... Pero generalmente, si es una pregunta sencilla, una preocupación sencilla, normalmente acierta, normalmente me lleva al hexagrama concreto, de ahí pues mi fascinación por el I Ching, ¿no? Año tras año. Y, y lo veo súper coherente, ¿no? Digo, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo esto es Eso es. posible, no? Y me quedo pues alucinado, ¿no? Otras veces hay días malos, ¿no? Hay días malos que te pones y no das ni una, o no o está tu cabeza, o no tienes ganas, o lo haces ya por... lo que hay que evitar es la rutina, ¿no? El abuso, digamos, del libro, preguntar cosas que a lo mejor no te incumben realmente a ti, Sí. pero si hay algo que te incumbe a ti, te preocupa de verdad y es de tu interés, pues seguro que vas a obtener una respuesta y en la mayoría de los casos bastante coherente, ¿no? En mi experiencia. En lo que a Gracias, mí José. respecta, quizás la práctica de tantos años de Qigong y el Tai Chi, que hace que uno tenga una relación con el cuerpo más sensible y más perceptiva, es que la respuesta cuando me recorre el cuerpo entiendo que queda en la tecla, digamos, ¿no? Sea que me recorra con una sensación agradable o desagradable, porque a veces te va a decir cosas que uno no tiene ganas de escuchar, pero hay que admitir que eso es lo que está sucediendo, porque de lo contrario, como bien decías antes,
sala uno se queda en cierto infantilismo, ¿no? Es decir, este no es un libro para que te diga lo que tenés ganas de escuchar, para eso ni te molestes en leerlo, quédate con tu idea y punto. Pero en principio me pasa eso, cuando yo siento que todo el cuerpo, les comento algo, recientemente, en el lapso de menos de una semana, consulté el libro 2 veces por una temática similar, porque la primera pregunta que hago me genera una cierta duda, a la semana siguiente vuelvo a preguntar, las 2 veces me salió el hexagrama 22, la gracia, en la segunda me salió con las 3 líneas del trigrama arriba cambiadas, y al leerlas y analizarlas, digamos, para hacer una lectura así muy rápida, esas líneas de cambio me llevaron al 46, que es la subida, y en líneas generales todo esto me estaba diciendo coherencia, ¿sí? Estás siendo coherente con vos mismo, con lo que estás sintiendo, con lo que digo. Tengo la responsabilidad de tener alumnos como vos, Alba, todas las semanas delante mío, le transmitimos conocimientos, experiencias. He pasado por muchas experiencias de vida que son importantes por el aprendizaje que uno ha alcanzado al atravesarla. Pero yo creo que cuando el cuerpo vibra con la respuesta, indudablemente es así. Me ocurre que a veces, si la respuesta es muy compleja y le pongo mucho intelecto para tratar de entenderla, me lleva a pensar, bueno, me parece que estoy queriendo forzar la interpretación. Entonces la dejo descansar, espero unas horas o al día siguiente y vuelvo a leer el texto, porque capaz que en ese momento a veces nos gana sin querer, ¿no? La ansiedad de querer una respuesta para algo. Entonces, cuando noto eso, ya dejo descansar el libro y lo retomo la respuesta después, para poder dejar que las cosas sigan un curso más natural y no forzado, mucho menos desde el intelecto. Muy bien, muchas gracias. Quería saber un poco vuestra opinión sobre eso. La verdad que lo comparto todo lo que habéis comentado, ¿no? Y yo además incluyo que eh, me sucede que cuando recibo la respuesta, la mayoría de las veces hay sorpresa. Me sorprende, digo, vaya, me sorprende en un inicio, pero luego ya cuando indago, pues como decía José, me estoy dando cuenta de que eso, de que es coherente, de que es que me está pasando eso, ¿no? Y también uso eso que tú haces de sentir el cuerpo, sentir esa verdad, la emoción, ¿no? A mí me mueve mucho la emoción incluso cuando me da rabia, ¿no? Porque yo no quiero recibir ese mensaje muchas veces, ya lo sabemos, ¿no? Que los mensajes más duros son los que más necesitamos, ¿no? Y te revelas de mi que la leche, sí. ¿Por qué no me ha salido algo más fácil? Bueno, pues porque tú no estás en ese estado de facilidad o lo de fuera no va a ser fácil ahora, ¿no? Entonces, bueno, a través de eso tú, a pesar de todo, puedes elegir seguir por ese camino, porque quizás sea el necesario, ¿no? Ahora. Entonces, bueno, sí, pero en el fondo, sí que os puedo decir que en el fondo me da paz. Encuentro paz en eso. Claro, Porque si no encuentro paz, entonces sí que no sí, voy. No sé si me explico. Ese sí que es un termómetro para mí también importante a la hora de decidir sí. si voy a continuar por un camino o no voy a continuar por un camino. Y hace poco igual hice una consulta, me habían ofrecido, bueno, entrar en una especie de negocio, una cosa que no me pareció ética del todo. Sonaba muy bonito desde fuera, pero no me pareció ético. Hice una consulta y claro, me salió el 56, el peregrino, mutación en línea cuarta. Ya sabéis que las líneas cuartas son complejas, ¿no? Y claro, esa línea que dice que no era mi lugar, que incluso aunque yo obtuviera beneficio, no era mi lugar, y es verdad, es que yo ya lo sé, sí es que lo estaba sintiendo, lo estaba sintiendo. A veces incluso la respuesta ya lo que tienes es una confirmación, ¿no? Sí, exacto. Dices, sí, ya lo sabía, ¿no? Todos, bueno, cuando uno tiene una vida un tanto con un cierto autoexamen, vamos a decir así, o de intento de autoconocimiento, muchas veces ya lo sabes, pero eso yo uso a veces el I Ching para que me termine de afinar con su sabiduría, ¿no? Pues eso, que termine de sacar dentro de mí ese tapón que a veces está ocultando algo. Y bueno, pues esos son para mí mis parámetros, ¿no? Al final dices, ya está, es verdad, es que es esto es lo que me está pasando. A veces me gusta y otras veces no, pero a pesar de que no me guste, sí que es verdad que encuentro paz después de eso. Digo, es que Sí, tienes razón. Que como cuando te corrige alguien mayor que tú, por decirlo, mayor en sabiduría, ¿no? Pues dices, si es que es verdad. En un principio te enrabietas porque todos tenemos ese grado de soberbia también, ¿no? Y de narcisismo que no queremos porque nos sentimos muy, muy válidos en todo, pero esa corrección dices,
menos mal que llevo, ¿no? Que lleva tiempo. Así que, y yo creo que esto enlaza mucho con lo que decías antes también, Daniel, de cómo podemos abordar esas respuestas desde muchos lugares. Se puede Claro. abordar desde tantos lugares y cómo es el mejor, pues el que tú sientas ahora también, ¿no? Pues ahora lo puedo abordar desde este punto de vista y hasta ahí tiro por ahí. Y luego también hay otro concepto que para mí es importante o que yo llamo los errores legítimos. No pretendamos acertarlo todo. A veces también nos vamos a equivocar incluso usando el I Ching. Nos vamos a equivocar menos seguro, pero aún así puede que incluso haya algo que nuestra mente puede entender como un error, pero que sí, lo que yo llamo un error legítimo quiere decir que el error de hoy es necesario para dar un paso, porque dentro de unos meses dirás, pues es verdad, es que tenía que coger aquel camino y no sucedió lo que mi mente tenía marcado, pero ahora estoy en otro sitio y aquello me ha dejado un aprendizaje tan importante que era necesario incluso que tropezara. O sea que no sé si esto lo compartís o lo veis así. Ujú, Me gustaría decir algo que dijiste recién y ujú, sumarlo a algo que dijo Cristina antes, que no era algo menor, era algo muy importante. Cuando Cristina hablabas de la ética, ¿sí? Con la que abordamos el libro. Porque digo, cuando vos decís, podemos leer las respuestas de diferentes lugares, eso requiere una honestidad brutal, Ujú. por mucho que duela. Porque Sí, si no, yo podría acomodar la respuesta a donde me claro, duele menos, ¿sí? sí, Y entonces exacto. estaría yéndome del camino de la nobleza, como en términos del libro. Entonces, esto de la ética, yo cuando enseño, he dado los cursos para que la gente conozca cómo conocer el libro, interpretarlo, siempre, más allá del objetivo que tenga el alumno con el libro, hablo, ¿sí? De las virtudes, de las 8 virtudes básicas y elementales que el libro habla, porque si yo no parto desde ahí, que aclaro esto, siempre digo a mis alumnos, las virtudes no es algo que vos tengas que practicar, es algo que tenés que descubrir, que ya tenés como condición humana, debajo de todo esa programación mental, egoica y demás, y las cualidades que uno tenga, una vez descubiertas, las desarrollaremos. Para que la respuesta, una vez extraída, sea leída desde esa ética, insisto, por mucho que duela, Total, ¿no? totalmente. Eh, Ujú. Sí, sí, sí. Mira, Yo quería decir una sí, cosilla, perdona, sí. sobre, que ya que ha salido el tema de la ética y tal, ¿no? Hay una versión del I Ching de, de una autora, creo que se llama, no sé, Margaret, no recuerdo muy bien ahora mismo, ¿no? El Margaret caso es que Pearson. eso, Pearson, ella fue a indagar sobre lo más primitivo del I Ching, de lo más antiguo, antes de la intervención de Confucio, ¿no? De Confucio y de la llegada ya de los occidentales a China y demás, cuando se hicieron las demás traducciones, ¿no? Y me he dado cuenta de que los hexagramas son en la mayoría casi iguales que la respuesta que te puede dar un libro actual. O sea, con la visión incluso de confuciana, ¿no? Sí. O sea, la ética no es tanto reforzada, aunque sea un poco reforzada, pero el significado queda como muy parecido, muy similar. Es una cosa que me sorprendió, ¿no? Eso sí, los textos eran mucho más breves, la explicación, la imagen, todo era más reducido, ¿no? Solo quería puntualizar ese pequeño detalle. Bueno, mira, es que la ética ahora, el libro ese que voy a hacer, que es una comparativa de Li Ching, Confucio y Kant, es la que yo también lo he dado en seminarios a los empresarios de China. Pues la ética de Li Ching y la ética de Confucio y la ética de Kant son la ética de los principios universales, que está basado, que es el fin no justifica los medios, nunca justifica los medios, que es lo contrario de lo que está pasando ahora en todo el mundo. así Entonces, es. tanto Li Ching como Confucio como Kant tiene, eso me acuerdo yo desde que lo estudié en el bachillerato. Obra de forma que la máxima de tu acción sea considerado un principio universal de conducta. Quiere decirse que lo que tú hagas pueda ser usado en todo el mundo de la misma manera. O sea, que es la ética de los principios universales. La ética de Li Ching y la ética de Confucio es la ética de los principios universales, que el fin nunca justifica los medios, nunca justifica los medios. Y eso viene, bueno, y Kant también es el principio fundamental de la ética kantiana, es ese principio,
Entonces, que no dependa de la sociedad, que no dependa del utilitarismo, que no dependa del fin, el fin justifica los medios, etcétera, etcétera. Entonces, eso es súper importante y es básico en el I Ching. Todo, si siempre te dice que te va a salir bien una cosa, es si la has hecho de forma ética, siempre. El I Ching siempre te dice que todo lo que hagas que va a tener éxito, un éxito bueno, ¿no? Va a ser de forma ética. Y lo que decía Salvador, de que a veces te da mucha rabia las cosas que dice el I Ching, eso lo he visto yo concretamente cuando estaba haciendo el nonagrama, el segundo libro del I Ching, que es el nonagrama, que es la transformación interior, que en vez de esa grama se ha hecho un nonagrama, le he metido un nonagrama en medio, que es el trigrama del hombre. Entonces he hecho la misma composición del I Ching, pero metiendo el hombre en medio, porque el I Ching es es una guía para lo que está fuera, para las situaciones externas, para el universo. Pero ahora yo he hecho el I Ching para las situaciones internas, o sea, para la búsqueda dentro de uno mismo, ¿no? Conócete a ti mismo. Y para eso he hecho el nonagrama. Bueno, el nonagrama son nueve nonagramas de líneas enteras y 9 nonagramas de líneas partidas. Para eso he tenido que hacer muchas investigaciones y he llegado a la conclusión también de lo que es la matemática binaria y vorticial, pero eso ya lo explico en ese libro, ¿no? Y también he llegado a una conclusión muy importante, y es que el I Ching empieza por 0, no empieza por 1. Y el 0 no es, en la mayoría de los libros no empieza por 0. Y cuando empieza por 0, que es la ordenación de Fuxi, la primera ordenación, el primer orden del I Ching, el 0 es muy importante, porque el 0 y el 1 es la matemática binaria. El 0 es las líneas partidas y el 1 es las líneas enteras. Y curiosamente, yo ahora ya estoy transformando todo, empezando por el 0. El I Ching empieza, cuando lo ves en los libros, empieza por el 1, que es el Padre, ¿no? Y el cielo, y el 2 es la tierra, ¿verdad? O sea, el Padre y la Madre. Pues no, cuando empieza por el 0, lo primero es la Madre. Y la Madre en el taoísmo es el principio generador, es el vacío y es la hembra misteriosa. Hay un capítulo del Tao que dice que el vacío es la hembra misteriosa. Quiere decirse que el I Ching empieza con el vacío y empieza con el 0, no empieza con el 1. Y el vacío y el 0 es la madre, y el 0 es lo que genera. Si no hay generación, no hay vida. Entonces, no hay I Ching. Entonces es muy curioso por eso. Y sin embargo, el último sería el cielo. En el orden binario, el último es el cielo, que el cielo es como que protege ya todo lo que ha sido creado. Pero para que haya algo, tiene que haber creación. Y para que haya creación, tiene que haber una madre, que es el vacío, el principio taoísta, el 0. Y el vacío es el todo también. Esas son las paradojas del libro del Tao. Bueno, y me he desviado. La rabia que me daba a mí cuando estaba haciendo el nonagrama es que 4 nonagramas, o sea, 8, 4 de líneas enteras y 4 de líneas partidas, son sobre la salud y la enfermedad. Es una cosa impresionante. Cuando yo hice el primero me salió eso, porque lo fui haciendo en orden, eso ya, bueno, otro día lo podemos explicar, en orden binario, avanzando las líneas una a una, tanto las enteras como las partidas. Bueno, pues hay cuatro líneas enteras, 4 nonagramas de líneas enteras y 4 nonagramas de líneas partidas que hablan de la paz y del estancamiento. La paz y el estancamiento en la medicina tradicional china, que empezó en el I Ching, es en los hexagramas de la paz, es la salud y el estancamiento es la enfermedad, ¿verdad? Bueno, y entonces yo digo, ¿por qué cuando uno se tiene que conocer a sí mismo, tiene que tener 4 veces, tiene que pensar en lo mismo? ¿Será que es tan importante? Entonces me daba mucha rabia porque digo, y otra vez el estancamiento, y otra vez la paz, y otra vez el estancamiento, y la paz, y estaba curiosa. Digo, ¿para qué me repite tanto esto? ¿Será porque sea tan importante? Ahí lo dejo. Claro. Te quería preguntar, Cristina, voy a dejar entre paréntesis algo relacionado con la virtud y demás, pero te quería preguntar justamente que sacaste el tema, si podés, de manera sintética, ¿cómo llegas a armar un nonagrama precisamente teniendo en cuenta que los hexagramas y el I Ching es un libro matemático específicamente, ¿no? Es decir, ¿cómo llegas a armar esas figuras para que tengan este sentido de tierra, hombre, cielo y pueda uno entender el significado que estás muy bien explicando ahora, que es muy interesante, por cierto, porque son 4 aspectos importantes: la salud, la enfermedad, la paz o la guerra, ¿no? ¿Cómo llegas a eso?
Pues mira, muy fácil, es muy sencillo. Verás, el conocimiento, o sea, cuando nosotros nacemos, cuando nacemos en el mundo, bueno, el niño, ¿no? El bebé no sabe nada, ¿no? Esto es Ajá, adquisición de sabiduría. Entonces, la primera línea o sea, el primer hexagrama que empiezo a ver, el hexagrama primero de líneas partidas porque es el cero, es lo que no existe, ¿no? Cuando el sí. niño sale, ya empieza a adquirir un conocimiento, ve luz, ve lo que sea. Entonces ahí le pongo una línea entera y luego las voy subiendo una a una. Es muy fácil porque, claro, luego ya el niño aprende a correr. Pero a mí hay una cosa muy importante, verás, el niño aprende a correr y eso es un conocimiento, no lo llamo positivo o negativo, lo llamo luminoso y oscuro, porque de la oscuridad también se aprende. Hay un Sí. capítulo en el I Ching que dice esto, descansa, bueno, una poesía, descansa en la oscuridad y ella también tiene algo que enseñarte, ¿no? Bueno, entonces, el niño, por ejemplo, aprende a andar, segunda línea luminosa, pero ¿qué ocurre? Se cae, entonces tiene una línea oscura, pero de las dos aprende, las dos son o sea, las dos son positivas en ese sentido, porque al caerse ya sabe qué es lo que tiene que evitar. Entonces, tanto lo luminoso como lo oscuro te dan un conocimiento. Entonces voy avanzando línea por línea, 1, 2, 3, 4, hasta el final. Y luego considero el de arriba y el de abajo como los hexagramas del I Ching. Y el del medio es el del hombre, es el tuyo mismo. Y te va dando combinaciones y te va dando lo que tú cómo tienes que analizar esa figura. Si lo tienes que analizar desde el punto de vista del cielo o de la tierra, exactamente. Pero muy positivo, las líneas luminosas van ascendiendo y las líneas oscuras van ascendiendo. Perfecto. Les quería preguntar, a Ujú. propósito de la virtud, perdona, Salva, si tenías algo para agregar, agrégalo. No, 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 Eh, adelante. ¿No les parece que dedicarnos al autoconocimiento, valiéndonos de un maestro tan extraordinario como Lichín, en una época tan extraordinaria, tanto por lo positivo como lo negativo que socialmente estamos viviendo en el mundo, no es un acto revolucionario en un punto, pero no hablo de una revolución social, sino de una revolución interna, quizás silenciosa o a veces no tanto? Digo porque daría la impresión a simple vista que el mundo se está cayendo a pedazos, que el ser humano está degradando su condición, que se está dejando hipnotizar rápida y fácilmente por la virtualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo aparecemos nosotros, entre otras personas en el mundo, tratando de transmitir un mensaje no nostálgico para retener al ser humano que fue, sino para que precisamente nuestra esencia natural no se degrade, no se destruya, sino que precisamente, y aún siendo que estamos como el hexagrama 56, de paso por esta vida y por este mundo, bueno, hagámoslo con la mayor altura espiritual posible, más allá de cómo los demás reciban lo que nosotros podemos ofrecerles, pero con la convicción de un corazón, con una mente clara, de que aunque los demás quieran caerse por el barranco, yo siento que mi índole me lleva hacia la evolución y hacia el crecimiento, aunque me quede solo, que lo digo entre comillas, porque si fuera tal la soledad no estaríamos nosotros cuatro conversando, ¿verdad? Pero digo, ¿cómo ven esto ustedes de estar viendo un mundo como se está moviendo y nosotros hablando de algo tan elevado, tan que parecería muy extraño frente a todo lo demás, a pesar de que la historia de la humanidad yo no creo que haya tenido muchos tiempos de paz perdurable en el tiempo, ¿no? Me parece que incluso en la época de Confucio quedó, según cuenta la historia, y Cristina nos lo va a confirmar, muy defraudado, por así Sí. decirlo, ¿no? De no haber podido llevar a buen término su visión de vida, o Lao Tse teniendo que retirarse un día porque se dio cuenta que sus enseñanzas iban a la nada misma. Sin embargo, estamos acá tratando de alzar nuestras alas. ¿Cómo lo ven? Salvador, ¿quieres? Pues, Venga, José, Pablo. José. bueno, pues yo lo veo extremadamente anti-individualista, ¿no? Y estamos en una época donde el individualismo, el ser competitivo, el ser muy activo, el ir a por todas cada día de nuestras vidas, está presente, súper presente, nos lo recuerdan, nos lo exigen y a veces no es tanto así, ¿no?
Pienso también que la antigua China, en todas esos años tan lejanos en la historia, pues también vivieron momentos delicados donde había mucho estrés, ¿no? El miedo a una guerra, miedo a una hambruna, el no tener dónde cazar animales, cómo proveerse de alimentos, en fin, desastres naturales. Y ya el I Ching pues aconsejaba, ¿no? De ahí la fuerza oracular y de todos aquellos que estudiaron el oráculo y custodiaron el I Ching, ¿no? El legendario rey este que estuvo encarcelado y todo eso, ¿no? Lo que pasa es que el I Ching tiene un pequeño gran defecto, ¿no? Que es extremadamente solidario. Siempre te va a dar una solución o un camino que, que le venga bien a ti y a alguien más. Puede ser de tu entorno, puede ser de la comunidad, y eso pues nos choca mucho a veces, ¿no? Para la persona competitiva que vive en un mundo como el de hoy, es bastante difícil y por eso creo que no es tan popular. Y además requiere un esfuerzo extraordinario, ¿no? Porque tiene que estar atento un consultante a las imágenes, a las líneas, a determinadas traducciones a veces, en fin. Y ese es el gran reto, ¿no? Del I Ching, que no es un sistema adivinatorio, sino Ujú, predictivo. Predictivo ujú. y, y que tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Sobre nosotros mismos. Cristina. En fin. Pues mira, la cuestión yo creo que, por ejemplo, a ver, en el nonagrama, en el conócete a ti mismo, lo que sucede con el nonagrama es que te va subiendo la vibración y la vibración espiritual, como si dijéramos, o la vibración. Entonces, eso va a ser positivo para todo el mundo. Como tú dices, José, para todo el mundo. Cuanto tú estés mejor, en más paz, en más equilibrio, todo eso va a renunciar, va a hacer como una onda, como la onda expansiva también esa de la verdad interior, se va a reflejar en los demás, porque va subiendo la vibra. Yo lo noto, yo lo hago como un par de veces al año, 2 o 3 veces al año, hago la transformación interior. Entonces noto una diferencia inmensa desde que la empiezo hasta que la acabo. Entonces, la vibra. Y mira, no solamente eso es como algo maravilloso. No solamente es la diferencia que yo noto en mí, sino que al llegar al final empiezan a venir a mí personas que están en mi misma vibración, lógico, porque el principio de la atracción no funciona, no se atrae lo que quieres, se atrae lo que estás en vibración con ello. Sí se atrae. O sea, que por tú que quieras A y estás en Z, no vas a conseguir nada. Tienes que subirte a A y entonces recibes la misma vibración. Bueno, pues cuando acabas con la transformación interior, que de eso se trata, que te transformes, pero para lo bueno, claro, no para lo malo, ¿no? Entonces, Claro. no solamente tú te sientes 1000 veces mejor porque estás más equilibrado, en paz, de todo, sino que es que además, sorprendentemente, empiezan a llamarte gente, bueno, o a estar en situaciones de gente con la misma vibración. Entonces, quiere decirse que eso se expande. Entonces, la expansión de eso siempre es válida, aunque se expanda 3 metros. Si son 3 Exacto. metros, es mejor que nada. Y yo siempre soy muy positiva, o sea, un poquito es mejor que nada. Entonces, eso, pues es una cosa muy importante. Eso en la transformación interior, en la cosmología externa del I Ching, de las circunstancias, es lo mismo. Si tú haces lo que te dice el I Ching con su guía, te vas a sentir mucho mejor. No solo eso, sino que siempre dice, comparte lo que tú decías, José, al final de todo, siempre tienes que compartir tu éxito con los demás. Entonces, Claro. estás creando no solamente para ti una cosa mucho más positiva, sino que la estás expandiendo. Entonces, pues de eso se trata. Eso es el valor, el máximo valor del I Ching. Salva. Pues sí, con respecto de esta revolución, claro que es revolucionario el conocerse a uno mismo, es revolucionario ser ético porque sigue sorprendiendo cuando te muestras de esa forma en la cual no quieres engañar al otro. A día de hoy vivimos en un mundo que está tan desviado que sorprende, genera, hay como
como un contramovimiento, ¿no? En la persona de enfrente cuando te ve actuar así, ¿no? Y bueno, a mí me gusta vivirme de esta manera, aunque tiene mucho esfuerzo, porque ya sabemos que también nuestras fuerzas, vamos a decir así, un poco del mal interiores, también a veces tiran hacia lo cómodo, hacia lo egoísta que está ahí, porque eso es muy fácil, es muy goloso y tiene una gran fuerza de atracción, pero cuando tú a través de este trabajo, que incluye, por supuesto, este autoconocimiento y esa vida ética, esa combinación, pues vas haciendo esa salida, ¿no? De ese agujero negro, pues sin lugar a dudas es una revolución. Y como bien decía, yo creo que ha habido pocas épocas en la vida en las cuales el ser humano como sociedad haya vivido completamente en paz. Ahora tenemos los retos de estos tiempos, pero bueno, yo creo que el mensaje es no desesperar, que a veces entiendo que a todos nos pasará, ¿no? Sobre todo a las personas sensibles, hay veces que uno le dan ganas de rendirse y decir, ya no sé qué hacer, si irme solo a vivir a una cueva o mandarlo todo al traste y que me dé todo igual. No, bueno, eso esperemos que nos dure muy poco tiempo, solo unos minutos o unas horas y que volvamos a ello, ¿no? Es importante estar ahí. Yo creo que hay que sostener eso con toda la dificultad que Sí, conlleva, pero en el fondo hay un grandísimo alivio el estar ahí. Sí, Yo, cada sí. vez que consigo conectar de una forma muy profunda con eso, siento un grandísimo alivio, ¿no? En eso, en lo que decíais un poquito también antes, ¿no? En dar lo mejor de mí, darme cuenta de que lo que doy también revierte en mí, revierte en todos. Al final todos somos una unidad y eso hay que comprobarlo, como contaba Cristina, a través de esa resonancia. Es que sucede, que al final sucede, ¿no? Así como tú resuenas, así se te devuelve y a veces multiplicado. Entonces, confianza, hace falta confianza, pero sí, bueno, seguir ahí en ese camino. Vamos a cometer errores porque somos humanos, porque esta carnecica también es sensible, pero bueno, también decía una frase está en los evangelios, ¿no? Decía que el que pierda su vida la ganará. El que pierda la vida del egoísmo, ¿no? Eso decía Jesús, Exacto. ¿no? Y que el que pierda su vida y me siga la ganará. Pues eso, el que se consiga alejar de sus egoísmos, de sus miedos, de sus pequeñas ruinas o de sus grandes ruinas y se adapte a una vida más generosa, más altruista, más amorosa, el no querer sacar rendimiento absolutamente de todo, que es lo que nos han enseñado, ¿no? Con este sistema tan materialista. Tenemos que sacar rendimiento de todo, pero ¿por qué? ¿Por qué hay porque que sacar rendimiento Claro, de todo? no, claro. exacto, Hay cosas que hay que hacerlas solo porque porque sí, ya está, nada más. Hazlas porque Sí. sí o hazlas por otros. Déjate tú alguna vez un poco en segundo plano. No digo todo el tiempo, esto ya lo hemos hablado algunas veces. No, Ujú. no, tampoco te quedes tú el último de los últimos todas las veces, porque también te mereces cosas buenas, ¿no? Como decía una profesora mía, tenemos que legitimar la vida y legitimar la vida es darme lo mejor, pero darme lo mejor no significa nada obsceno. Es darme tiempo de calidad, es cuidarme, es hablarme bien, es mantener buenas relaciones, mi relación con Nichiren, mi meditación, mi Chikumi, lo que sea, ¿no? Eso es legitimar la vida, pero aparte de eso, una vez que tú ya estás colmado de vida, entrégate. Solo queda una cosa, entregarse. Cuando tú ya estás desbordante, solo queda una cosa. Entonces, bueno, invito aquí a este reto a todos los que nos escuchen y también lo Ujú. digo para mí mismo, de repetirnoslo incluso en esos momentos de dificultad. Yo sigo pensando que hay esperanza. Tengo sí, la certeza Por absoluta supuesto. Ujú. sí, que totalmente, Sí, totalmente. coincido. No sé cómo estamos con el tiempo, Cristina, sobre todo vos que estás con cuestiones horarias nocturnas. No, el ¿Vamos tiempo bien? que decidáis vosotros, para mí es, da- estoy, bueno, en lo que queráis vosotros. Bien. bueno, Me gustaría hacerles una pregunta, si quieren. Porque uno puede llegar al I Ching por interés, por curiosidad, porque un día te regalaron el libro y te lo pusiste a leer. Pero en lo que a mí respecta, fue interesante porque si bien lo conozco hace 30 años, fue hace 10 años cuando entré de lleno al libro, de una manera muy contundente, y a través del Tao Te Ching. Estaba leyendo el Tao Te Ching por no sé cuántas veces yo lo había hecho, y algo que no puedo explicar me condujo de manera directa al I Ching, de una manera que agradezco infinitamente, y transcurrido ese tiempo y mirando en perspectiva ese hecho puntual, sentí
que era como si el universo, por ponerle un nombre, me hubiese dicho, ah, vos te querés seguir conociendo, querés seguir más al fondo de vos mismo. Bueno, hoy la herramienta es el I Ching. Lo entendí de esa manera y entonces eso me permitió abordar el estudio profundo del libro del modo que lo he hecho. ¿Cómo fue para ustedes la relación con el I Ching? ¿Cómo llegaron ustedes al libro o el libro a ustedes? Si tienen ganas de compartirlo, por favor. Gracias. Bueno, sí, cómo no. Por ejemplo, en mi caso fue en la época pre-internet, ¿no? Sería sobre el año 93 o 94. Bueno, siempre me ha gustado la lectura y no sé en qué lectura sería o en qué libro estar leyendo sobre los sueños o sobre la mente, algo así, ¿no? Hacían referencia a Jung, o sea, por eso aparece aquí Jung. Y, y luego también en algunas revistas que compraba o leía, aparte de esos libros, a veces aparecían artículos de Jung. En uno de ellos se mencionaba el I Ching. Profundicé un poquito en qué era el I Ching y un día pues compré un libro del I Ching en una librería, ¿no? Total, yo iba así con poca esperanza. Digo, bueno, esto es como un juego, una cosa extraña, china, pero bueno, ya que han insistido tanto y este sabio de Jung en el I Ching, voy a probar. Y siguiendo las recomendaciones de cómo se hacía la consulta con las monedas y tal, pues hice una consulta, ¿no? Y me salió matemáticamente lo que yo estaba preguntando, ¿no? Digo, bueno, entonces me dejó impactado. Pero no Claro. solo eso, sino que luego hice otra pregunta, luego otra y otra. Total, esa tarde a lo mejor hice 5 o 6 preguntas y todas ellas iban muy bien encaminadas. Entonces ya me asusté, digo, ¿esto qué es? ¿Cómo es que la gente no sabe esto? Total, eso fue al principio. O sea, tendría yo, bueno, no sé, unos 30 años o 30 y tantos años, ¿no? Pero bueno, ya no entendía muy bien también las recomendaciones, o no las leía, o solo iba a lo que es el oráculo en sí, ¿no? Y ya empezaba a preguntar cualquier cosa, ¿no? De cualquier... Y, y cuando empezó a fallarme, cuando no estaba atento, cuando no me gustaba la respuesta, que fueron días después, pues ya lo iba olvidando. Hasta que ya mucho tiempo después, o años después, tenía un problema muy grave en mi vida, o una situación muy delicada, y me acordé de Lichín. En esa ocasión lo consulté y me dio exactamente el veredicto de lo que me pasaba y cómo solucionarlo. Si iba por ese camino iba a tener problemas, ¿no? Y así fue, ¿no? No le hice caso, tuve problemas. Posteriormente ya lo consultaba, me daba soluciones, pero vamos, que no le hacía caso todo el tiempo, ¿no? Así que lo iba dejando olvidado. Ya en la era de Internet, hecho ya años, bastantes años después, hice un canal de YouTube y ahí pues siempre me han gustado los temas de la mente, del misterio, geopolítica, todo mezclado un poquito, ¿no? Y me acordé del I Ching y se me ocurrió pues buscar información sobre I Ching, sobre maestros de I Ching. Y no sé dónde me vino el nombre de Ezequiel Sad. Busqué a Ezequiel Sad, argentino, por cierto, ¿no? Paisano tuyo. Sí. Y entonces creo que fue por Facebook, contacté con él y le propuse de entrada, ¿no? Que tenía un canal, que me gustaría hacer una entrevista sobre el I Ching y qué le parecía, ¿no? Entonces me contestó que vale, lo pensaré, déjame y te respondo dentro de 2 o 3 días, me dijo algo así, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a los 2 o 3 días pues me respondió positivamente, ¿no? Qué Y ya bueno. le logré entrevistarle. La entrevista me fascinó, ¿no? Por todas cada palabra, cada frase sobre el I Ching, cómo lo vivía, cómo lo consideraba. Y siempre recordaré eso, ¿no? Que el I Ching siempre te va a dar la mejor respuesta que te daría uno de tus parientes. Entonces se me quedó grabado, digo, pues entonces esto es mano de santo, ¿no? Claro. Total, la entrevista fue un éxito, de las más vistas y demás. Y ya con el tiempo, pues contacté con otras personas bastante prolíficas con el I Ching, ¿no? En Málaga, cerca de mi ciudad, con José Antonio
Cantero de Bustos, que había tenido una asociación, yo lo ignoraba, ¿no? Bueno, este hombre había años atrás hizo una asociación de I Ching en la ciudad de Málaga y demás. Él también había escrito su versión de I Ching. Interesante todo. Luego con Santiago Tolentino en México, un profesor de matemáticas, y ya se me ocurrió hacer un grupo de Facebook, meterme en otros grupos a ver qué hacían, qué opinaban. Y en mayo de 2024 consulté a Li Ching y me dio respuesta favorable para crear un canal dedicado exclusivamente a Li Ching, ¿no? Y entonces pues ya es mi experiencia. Y todavía sigo aprendiendo y desaprendiendo, ¿no? Al mismo tiempo, porque nunca se tiene Exacto, todas las cosas claras. Y está exacto, bien, ¿no? Que esté así. claro. Muy bien, pues, ¿quién queda? Salva o Cristina, ¿quieren Salvo contarnos? Cristina, claro. Bueno, Venga. pues lo mío es menos exótico y menos interesante, porque yo cuando estudiaba filosofía fue como mucho más normal. Cuando estudiaba filosofía, pues como vamos en orden el bachillerato era, todavía. O bueno, cuando estaba estudiando, no, estaba estudiando filosofía, pues vamos en orden, ¿no? Y entonces empiezas filosofía, primero los fundamentos de la filosofía, luego historia de la filosofía, y entonces cuando llegamos a China, pues empezamos por Confucio, ¿no? Y Claro. Confucio, empecé por Confucio y Confucio nos hablaba el lichín, el lichín, el lichín, el lichín. Digo, uy, esto del lichín, ¿de qué irá? Bueno, acabo Confucio. Empiezo con Lao Tse. Y Lao Tse empieza lichín, el lichín, el lichín, el lichín. Y digo, bueno, esto ya es mucho lichín, ¿esto de qué va? Y acabo con Lao Tse. Empiezo con el budismo zen. Y el lichín, el lichín, el lichín. Digo, bueno, esto ya va de algo, ¿no? O sea, esto hay que estudiarlo porque no puede ser. Entonces ya luego compré el libro y lo empecé y luego, cuando lo empecé a leer, empieza como empieza siempre con una imagen. Yo era pintora, como se puede ver detrás, ¿no? Y Sí. dije, ya está, yo lo tengo que pintar. O sea, es que no queda de otra. Tengo que pintar todo el simbolismo. Todos los paisajes del libro son de españoles, son paisajes reales, pero simbólicos de cada capítulo. Y Ajá. lo más interesante es que cuando empecé, bueno, entonces ya dejé medicina y entonces, bueno, hice filosofía, hice primero Bellas Artes, luego filosofía, luego medicina y cuando me quedaba un mes me pasé otra vez a filosofía a hacer el doctorado. Y entonces ya hice el doctorado de Lichín. Entonces, lo más interesante es que cuando yo empecé mira, ¿ves? Ahí yo estaba adivinando lo del cero, fíjate, creo que sí. Bueno, es una broma. Tenía que pintar el primero, que es el cielo, ¿no? El número uno. Entonces yo me puse el caballete, esto es verídico, ¿eh? Me puse el cuadro, el lienzo y empecé, tengo que pintar el cielo, tengo que pintar el cielo y todo cielo y el cuadro todo cielo y yo no puedo pintar el cielo. Quito el caballete, quito el cuadro. Y digo, bueno, pues voy a pintar la tierra. Más sencillo, ¿no? Pongo el lienzo de la tierra de 1 metro por 1 metro, son todos los cuadros de Lichín. Y empiezo, digo, bueno, tengo que pintar la tierra y todo tierra y mucha tierra y yo no puedo pintar la tierra. Se acaba, lo quito. Y lo que dices, dejé descansar la mente. Digo, bueno, ¿cómo voy a pintar ya todos los cuadros de Lichín, que son 64, si soy incapaz de pintar el uno y el 2? Digo, bueno, lo voy a dejar porque esto no hay. Y ya de repente, claro, un día me despertó la intuición, lo que es la intuición, y dije, claro, no los puedo pintar porque la tierra y el cielo siempre están juntos. Entonces los Ah, pinté. El primer cuadro que tengo de Lichín es la tierra y el cielo, ocupan el mismo espacio, o sea, que tienen el mismo valor. La tierra es un poquito más redondeada, no sé si conocéis el cuadro primero de Lichín, un poquito redondeada porque es la mujer, lo femenino, y ya está. Entonces mi colección de cuadros, que a veces en el libro tengo un cuadro repetido, el uno es la tierra y el cielo y el cielo es la tierra y el cielo, son 63 mis cuadros, pero son 64 hexagramas. qué bueno. Y entonces hice el doctorado con mucha suerte, porque como nadie conocía a Lichín, pues yo lo hice desde la primera línea hasta la última y nadie me dijo nada y fue fenomenal. Extraordinario. Muy Y buena. bueno, muy bien. Bueno, Bueno, pues yo, Salva. en mi caso, me regalaron un libro hace ya veintitantos años, mi buen amigo Eduardo, yo aprendía con él Qigong y Tai Chi, y bueno, pues como el I Ching es un texto pues, básico para todos los que nos gusta la tradición oriental y que digamos a cosas de artes marciales y estas prácticas, pues me lo regaló y empecé a leerlo, una versión de John Blofeld, y no me enteraba de nada.
como muchos, sin ninguna ayuda, yo solo, y bueno, y aquello se quedó un poco ahí en una estantería, como a veces sucede con ciertos libros. Luego empecé a estudiar medicina china ya como 10 o 12 años después de aquello. Vuelve el I Ching de nuevo ya con una, bueno, digamos, con una importancia mayor, pero todavía lo que me contaban en la escuela de medicina china tampoco me resultaba tan importante o tan determinante para mí, seguía sin conectar. Y ya fue en un curso con Olivia Cátedra, que esto lo he contado muchas veces, en el 2010, si no recuerdo mal, cuando, bueno, pues voy a un curso de fin de semana y allí ya encuentro que el I Ching tiene un mensaje importante para mí. Yo no sabía en aquellos tiempos ni que iba a hacer un canal de I Ching ni que iba a estudiarlo tanto, pero fue como un pequeño impacto, decir, aquí hay algo que yo tengo que descubrir más y a partir de ahí empecé a leer y releer aquellos apuntes, a escuchar a esas grabaciones que se hicieron y ya es como que no lo he dejado desde entonces. Luego ya con el tiempo fui comprando nuevas versiones, haciendo yo mis propias comparaciones, seguí yendo a clases, he estado yendo incluso a estudiar otros estilos, como el estilo Yin Fan, estuve 4 años, también el estilo Yin Fan taiwanés, y he ido ahí mezclando distintas cosas y luego mis estudios de también un poco de filosofía y de psicología transpersonal me han ido reconduciendo al I Ching, digamos que lo he ido extrapolando el conocimiento del I Ching a todo lo demás o lo he ido todo mezclando de alguna forma, ¿no? Integrando. Y bueno, pues ya te digo, fue a partir de ahí cuando ya empezó a formar parte de mi vida y a día de hoy es uno más de la familia. El I Ching es uno más de la familia. Yo creo que no hay ni un solo día en el cual no piense en algo en el I Ching. No voy con el libro todo el tiempo, nadie se piense que voy ahí con el librito, no, no, pero lo tengo presente, ¿no? Lo veo en los números también, me fijo en las matrículas, los kilómetros que llevo en el coche, digo, anda, mira, el 42, pues me voy, consulto el hexagrama, cualquier cosa, Está lo bueno. tengo ahí Sí, muy, sí, muy presente, luego también, pues, por supuesto, la naturaleza pues si vas a un sitio donde hay montañas, pues estás con la montaña o con el claro. lago o Sí, con el exacto. viento. Ujú. Entonces, bueno, digamos que está ya dentro de mí, está instalado. Y bueno, esa es mi relación a día de hoy, ¿no? Es una relación de buenos amigos y de mucho respeto y de mucho agradecimiento. Sobre todo a Sí, Lichín le tengo un grandísimo agradecimiento porque me ha hecho ver tantas tonterías mías que dices, menos mal que había alguien al lado que me lo estaba contando y que se atreve. Lo bueno es que Lichín se atreve a Se atreve, se contarte atreve. sí, se atreve, se atreve. y a Siempre. descontarte tus tonterías. Porque a Exacto, veces ni siquiera los buenos amigos se atreven a decírtelo, no exacto. sea que te lo tomes muy mal. Entonces, bueno, A Lichín mi le da relación a igual. día de hoy es agradecimiento puro al Lichín. Así que nada. Bueno, Pues nada, estupendo. bueno, Me ha encantado pues esta charla. Cuando queráis repetimos. ¿Cómo Y no? la verdad es que sí, ha estado más que bien. Yo daros las gracias a todos. Bueno, gracias a Cristina por su idea. También a José, que ha sido un poco el nexo de unión. sí, Y bueno, y con Daniel, que siempre que nos encontramos nos lo pasamos bien, ¿verdad, Daniel? Sí, Sí, sí. sí, tal Teníamos que cual para estar más mí. cerca. Tendríamos que estar en el pueblo de al Tendríamos, lado para vernos sí, un sí, poco más. tú Mm. me estás encantaría poder. Salvador, tú estás en Madrid, ¿no? Sí, yo vivo en un pueblo de Madrid. No, no estoy en la ciudad, estoy pues igual en las montañas, ahí arriba, Ah, donde ¿dónde, hace dónde? frío. ¿En qué pueblo? Un pueblo que se llama Venturada. Ah, bueno, como es que yo voy a estar en Madrid 2 meses, entonces a ver si nos vemos. Sí, bueno, sí, sí, claro, avisa, avisa. Febrero, bueno, llego el 12 de febrero hasta marzo y abril. Marzo y abril voy a estar en Madrid. Y me voy a dar Avisa y un paseíto por nos Sevilla y por Málaga. ¿Vale? muy bien, Por la fenomenal. Argentina de momento no Luego te queda puedo, Argentina. pero el próximo año, a ver. Vale, ¿Cómo bueno, Tenemos no? que, ¿Cómo tenemos que no? hacer una expedición, que en Argentina Claro. hay, ay, sí, hay sí, muchos sí, colegas y Claro. hay mucha afición al Sí, Lichín. sí, Ahí sí. tenemos que sí, hacer una sí, expedición. sí, hay que hacer una Sí, expedición, sí. Vale, sí, bueno, sí, pues entonces acá. ya nos Ay, despedimos, ¿no? muchas Y gracias. muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un placer Voy a muy parar ya. grande.